Era una tarde gris y silenciosa, de esas en las que el cansancio parece pesar más que el propio cuerpo. El padre soltero caminaba lentamente por la acera, con los hombros caídos después de un largo día de trabajo. Sus manos aún conservaban el olor del esfuerzo, y su mente estaba llena de preocupaciones, cuentas por pagar, responsabilidades que no terminaban, y el deseo constante de darle una vida mejor a su pequeño hijo que lo esperaba en casa. Al llegar a unos viejos escalones de piedra frente a un edificio antiguo, decidió detenerse. No era un lugar especial, pero en ese momento se convirtió en su pequeño refugio. Se sentó con cuidado, suspirando profundamente, y sacó de su bolsa un sencillo sándwich envuelto en papel. No era mucho, pero era suficiente para calmar el hambre que llevaba horas ignorando. Justo cuando estaba a punto de dar el primer bocado, notó algo que lo hizo detenerse. A unos pocos pasos de él, sentada en el mismo escalón pero ligeramente apartada, había una niña pequeña. Su ropa estaba limpia pero algo desordenada, y su cabello caía sobre su rostro, ocultando parcialmente unos ojos que claramente habían estado llorando. Había algo en su expresión que no correspondía a su edad. Una tristeza profunda, silenciosa, difícil de ignorar. El hombre la observó por unos segundos, indeciso. Sabía lo que era sentirse solo, sabía lo que era no tener a nadie que preguntara si estabas bien. Dudó, pensando que quizá no debía intervenir, que tal vez alguien vendría por ella. Pero nadie apareció. El silencio entre ellos se hizo más pesado, casi incómodo. Finalmente, su corazón decidió por él. Con un gesto lento y amable, partió su sándwich en dos mitades iguales. Luego, con una sonrisa cálida que escondía su propio cansancio, extendió la mano hacia la niña. ¿Tienes hambre?, preguntó suavemente. La niña levantó la mirada con sorpresa, como si no esperara que alguien le hablara. Sus ojos dudaron, pasando del rostro del hombre al sándwich en su mano. Durante un momento, pareció debatirse entre el miedo y la necesidad. El padre no dijo nada más. Simplemente mantuvo la mano extendida, paciente, sin presionarla. Era un gesto simple, pero lleno de sinceridad. Finalmente, la niña se acercó un poco y tomó la mitad del sándwich con cuidado, casi como si temiera que desapareciera. Sus dedos eran pequeños y fríos, pero su agarre era firme. Gracias, susurró en voz baja, apenas audible. El hombre sonrió, sintiendo una calidez inesperada en el pecho. No era un gran sacrificio, solo la mitad de su comida, pero en ese momento parecía significar mucho más. Mientras la niña comenzaba a comer lentamente, él también dio un pequeño bocado, sin dejar de observarla con discreción. No sabía quién era, ni por qué estaba sola, pero algo dentro de él le decía que ese encuentro no era casual. Sin saberlo, justo detrás de ellos, alguien observaba en silencio. Pero el padre aún no lo notaba. En ese instante, solo existían dos desconocidos compartiendo un momento de bondad en medio de un día difícil. La niña sostenía el sándwich con ambas manos, comiendo despacio, como si quisiera que aquel momento durara un poco más. El padre la observaba con discreción, sin invadir su espacio, pero atento a cada pequeño gesto. Había algo en su forma de comer, en la manera en que bajaba la mirada después de cada bocado, que revelaba una tristeza más profunda de lo que las palabras podían expresar. «Está bueno, ¿verdad?», dijo él con una sonrisa suave, intentando romper el silencio sin incomodarla. La niña levantó la mirada por un instante y asintió levemente. No hablaba mucho, pero su expresión había cambiado. Ya no parecía tan tensa como antes. El hombre decidió no presionarla. Sabía que, a veces, la compañía silenciosa podía ser más valiosa que cualquier conversación. Forzada, aún así, intentó hacerla sentir un poco más cómoda. Yo solía compartir mi comida con mi hijo cuando era más pequeño, comentó con naturalidad. Decía que así sabía mejor. La niña lo miró con curiosidad, como si esa simple frase hubiera despertado algo en ella. ¿Dónde está tu hijo?, preguntó finalmente, con una voz suave pero más firme que antes. El hombre sonrió con un toque de nostalgia. En casa, esperándome. Siempre me pregunta por qué llego tan tarde, respondió. Pero hoy creo que valió la pena detenerme un momento aquí. La niña bajó la mirada otra vez, pero esta vez no por tristeza, sino como si estuviera pensando en algo. Sus dedos jugaron con el papel del sándwich, ya casi vacío. Mi mamá también llega tarde, murmuró. El hombre no respondió de inmediato. Había algo en ese tono que le resultaba familiar. No era solo una queja, era una pequeña confesión cargada de soledad. Debe trabajar mucho, dijo él con cuidado. La niña asintió lentamente. Siempre está ocupada, siempre con su teléfono o hablando con personas importantes, añadió, sin enojo, pero con una tristeza tranquila. A veces, no me escucha. El padre sintió un nudo en el pecho.
No conocía a esa mujer, ni la situación exacta, pero entendía lo que la niña estaba sintiendo. La ausencia no siempre es física, a veces, duele más cuando alguien está cerca pero no realmente presente. A veces los adultos se olvidan de lo que realmente importa, dijo él suavemente. Pero eso no significa que no te quiera. La niña no respondió, pero sus ojos reflejaron una mezcla de duda y esperanza. Detrás de ellos, a unos pasos de distancia, una mujer observaba la escena en completo silencio. Vestía con elegancia, su postura era firme, pero su expresión había cambiado por completo. Cada palabra que escuchaba parecía pesarle más que la anterior. Era la madre de la niña. Una mujer acostumbrada a tomar decisiones difíciles, a liderar, a controlar cada aspecto de su vida, excepto ese momento. Nunca había visto a su hija hablar así con alguien. Nunca había escuchado esa tristeza expresada con tanta claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía en control. Mientras tanto, el padre seguía hablando con naturalidad, sin saber que estaba siendo observado. ¿Cómo te llamas?, preguntó con una sonrisa tranquila. La niña dudó un segundo, pero esta vez no guardó silencio. El momento parecía pequeño, casi insignificante para el mundo, pero para alguien que observaba desde atrás, lo estaba cambiando todo. La niña dudó por un instante, como si decir su nombre fuera abrir una puerta que normalmente mantenía cerrada. Pero esta vez, algo era diferente. Quizá era la calidez del momento, o la forma tranquila en que aquel hombre la miraba, sin juzgarla. Sofía, respondió finalmente en voz baja. El padre sonrió con sinceridad. Es un nombre muy bonito, dijo. Mucho gusto, Sofía. Ella levantó ligeramente la mirada, y por primera vez desde que él la había visto, sus ojos no estaban llenos de tristeza, sino de una leve curiosidad. Era un cambio pequeño, pero significativo. Justo en ese momento, la mujer que había estado observando decidió acercarse. Sus pasos eran firmes, pero su corazón latía con una intensidad inusual. No sabía exactamente qué decir, ni cómo intervenir sin romper aquel instante tan genuino. Sofía fue la primera en notarla. Sus ojos se abrieron un poco más, sorprendidos. Mamá, susurró. El padre se giró rápidamente, algo confundido. Al ver a la mujer frente a él, se puso de pie casi de inmediato, limpiándose las manos de manera inconsciente. Había algo en su presencia que imponía respeto, su elegancia, su seguridad, su forma de mirar. Lo siento sí, comenzó él, pensando que quizá había hecho algo inapropiado. Pero la mujer negó suavemente con la cabeza. Su expresión no era de enojo, sino todo lo contrario. Había en sus ojos una mezcla de emoción, sorpresa y algo más profundo, gratitud. No tienes que disculparte, dijo con voz serena. De hecho, gracias. El hombre se quedó en silencio, sin entender del todo. Solo compartí mi comida, respondió con humildad. No fue nada importante. La mujer miró a su hija, que ahora sostenía el papel vacío del sándwich con una pequeña sonrisa. Ese detalle, tan simple, le dijo más que cualquier palabra. Para ti puede no serlo, continuó ella, pero para ella, y para mí, significa mucho más de lo que imaginas. Hubo un breve silencio. El ambiente ya no era tenso, pero sí cargado de emoción. Sofía no suele hablar con extraños, añadió la mujer, con un tono más suave. Y menos así. El padre miró a la niña, sorprendido. Bueno, creo que a veces solo necesitamos a alguien que nos escuche un poco, dijo. La mujer bajó la mirada por un instante. Esas palabras le afectaron más de lo que esperaba. Durante años, había construido una vida basada en el éxito, en decisiones rápidas, en prioridades claras, pero en ese momento, todo parecía cuestionarse. He estado muy ocupada, admitió finalmente, casi como una confesión. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ella. El hombre no respondió de inmediato. Sabía que no era su lugar juzgar. Tal vez lo estás intentando, dijo con calma. Pero a veces, lo que más necesitan no es lo que creemos, sino simplemente nuestra presencia. Sofía miró a su madre, como esperando algo. La mujer sintió ese peso, esa expectativa silenciosa que no podía ignorar. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en reuniones, ni en negocios, ni en decisiones importantes. Solo vio a su hija, realmente la vio. Y en ese instante, comprendió que aquel desconocido no solo había compartido un sándwich, había despertado algo que ella había estado ignorando por demasiado tiempo. El silencio que siguió no fue incómodo, sino revelador. La madre de Sofía permaneció quieta por un momento, observando a su hija con una atención que había estado ausente durante demasiado tiempo. En los ojos de la niña no había reproche, solo una esperanza tranquila, como si aún creyera que las cosas podían cambiar. La mujer respiró profundamente, como si necesitara ese instante para reorganizar sus pensamientos.
Durante años, había vivido corriendo de un compromiso a otro, convencida de que todo su esfuerzo era por el bienestar de su hija. Sin embargo, ahora entendía que, en ese proceso, había dejado vacíos importantes que ningún éxito podía llenar. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Sofía. «Perdóname», dijo con voz suave, pero firme. «No me di cuenta de cuánto te estaba faltando». Sofía no respondió de inmediato. Solo la miró, intentando entender si esas palabras eran diferentes a las de otras veces. Pero había algo en el tono de su madre que esta vez sí se sentía real. Con un pequeño movimiento, la niña se acercó y la abrazó. No fue un gesto fuerte ni desesperado, sino sincero. La mujer cerró los ojos al sentir ese abrazo, como si fuera la primera vez en mucho tiempo que realmente conectaba con su hija. El padre, que aún permanecía de pie a unos pasos, observaba la escena en silencio. No quería interrumpir ese momento, pero tampoco esperaba ser parte de algo tan significativo. La mujer se levantó después de unos segundos y se giró hacia él. «No sé cómo agradecerte», dijo con honestidad. «Lo que hiciste hoy, cambió algo muy importante». El hombre negó con la cabeza, con una ligera sonrisa. «No hice nada especial», respondió. «Solo vi a una niña que necesitaba un poco de compañía». «No todos lo habrían hecho», insistió ella. «Y mucho menos de esa manera». Hubo una pausa breve, pero esta vez más tranquila. «Me gustaría ayudarte de alguna forma», añadió la mujer. «Trabajo en una empresa, podría ofrecerte una oportunidad, un mejor empleo». El hombre la interrumpió suavemente, sin perder la calma. «Se lo agradezco de verdad», dijo, «pero no es necesario. Estoy bien así». La mujer lo miró con sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien rechazara ese tipo de ofrecimientos con tanta naturalidad. «Entonces, ¿qué puedo hacer por ti?», preguntó. El hombre pensó por un momento, y luego miró a Sofía, que ahora estaba de pie junto a su madre, más tranquila. «Solo una cosa», respondió finalmente. «No la dejes sola, no cuando más te necesita». Las palabras fueron simples, pero tuvieron más impacto que cualquier propuesta. La mujer asintió lentamente, comprendiendo el peso de ese pedido. «No lo haré», dijo con determinación. El padre tomó su bolsa y dio un pequeño paso hacia atrás. «Entonces, creo que todo está bien», añadió con una sonrisa. Sofía lo miró, como si no quisiera que se fuera sin decir algo más. «Gracias», dijo otra vez, pero esta vez con más seguridad. El hombre levantó la mano en un gesto amistoso antes de marcharse. Mientras se alejaba, no sabía que había cambiado 2 vidas con un simple acto. Pero detrás de él, una madre y una hija comenzaban un nuevo capítulo, uno donde el tiempo, la atención y el amor finalmente ocuparían el lugar que siempre debieron tener.